Número 1. Número 2, coreano. Número 3, inglés. Ustedes en el costado, si quieren más alto o si quieren menos. Vamos a hacer una prueba. Mónica, could you speak in English then? Mónica va a hablar en inglés y en coreano. Fíjense si escuchan bien. Mónica will speak in English and the Spanish and Korean translation. Thank you. May we have Veronica? Luego, por favor, ¿puede venir Verónica? Gracias a todas. Todo el mundo oye en su idioma. Muy buenos días a todas. Y espero que hayáis descansado después del día de la celebración tan emocionante que tuvimos ayer. Estoy segura que la alegría que experimentamos ayer nos lance para el futuro y que nos haya llenado de un empujón positivo para el futuro. Pat es la ponente clave hoy. Yo creo que nadie en esta habitación no habrá oído hablar de Pat. La mayoría la conocéis personalmente, pero tampoco hay mucho que decir. Un poquito sí, pero no hay mucho que decir de ella. Habría tanto que decir sobre Pat Murray. Yo podría escribir un libro o incluso impartir un taller, pero no. Sabéis de todas el currículum. Tiene un doctorado, tiene muchísimas. Es una gran profesional y es una mujer que tiene experiencia de muchas cosas, en muchas áreas, y ha tenido grandes responsabilidades y roles. No quiero entrar mucho en detalles, pero sí quiero decir una frase que si vosotros vais a Google y escribís el nombre de Pat, hay una frase que siempre aparece y dice: Sister Pat ha dado su vida para mejorar la situación de los demás. Pat ha dado su vida para mejorar la situación de los demás. Verdaderamente es una mujer auténtica, mujer de Mary Ward. Hace uso de sus muchas habilidades y talentos y los usa para ayudar a las demás. Por favor, otro aplauso. Hoy, Pat empieza un viaje especial. Mujeres en el umbral de nuevos comienzos. Pat, estamos deseando oír tu presentación y cómo nos vas a guiar y cómo va a ser ese umbral. Pero antes invito al comité de liturgia que nos acompañen en un momento de oración. Gracias, Verónica. Brenda, por favor. Bueno, vamos a hacer un pequeño ensayo del coro. Si habéis traído el teléfono, allí está la oración. Es difícil arreglar todo lo que tenemos entre manos. Si podéis cantar, cantad. Pero la gente, somos gente de aleluya.
En la segunda canción, no sé si estoy hablando demasiado rápido. Sí, estoy en la segunda. El otro día ya hicimos un poco en el nombre del Señor, en la gloria del Señor. Estamos reunidas para la gloria del Señor. Aleluya, por siempre, aleluya. Si no te ves capaz de pronunciar esas palabras en inglés, lo que tenéis que decir es gloria, 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 con el tono que yo estoy utilizando ahora. Aleluya, para siempre. Vamos a rezar. Todas nosotras, sentémonos cómodamente. Invitamos a Dios esta mañana a este lugar sagrado, mujeres del amanecer, en los umbrales de nuevos comienzos. Nos quedamos en silencio un momentito para conectar con lo divino, con la divinidad. Respiramos profundamente. Esto nos recuerda el amor de Dios presente aquí entre nosotras. Y todas nuestras provincias y comunidades ahora empezamos con un canto de la mañana. Dios está vivo entre nosotras. Aleluya. God is our calling, gift of your presence, children of God and Spirit of Jesus. God is alive, Alleluia. God of all goodness and mercy, Toda bondad. Nos despertamos
a las bendiciones que nos esperan hoy. Abre nuestros ojos a tu presencia entre nosotras, en la luz, que es en los corazones aquí, que reunidos aquí, en nuestra esperanza tranquila, que se mueve dentro de nosotras. Llénanos de la energía de tu espíritu para vivir en la vida de tu promesa. Reúne a tu pueblo de esperanza para la visión de tu plenitud de la vida. Damos gracias por este tiempo sagrado para tomar una pausa, para soñar nuevos sueños y para ser renovadas como apóstoles de tu evangelio. En la luz todavía incipiente de este nuevo día, gloria, gloria, gloria. Del Evangelio de Juan 21. El primer día de la semana, temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que la piedra había sido quitada de la tumba. Así que corrió, fue a encontrarse con Simón, con Pedro y los otros discípulos, aquellos que Jesús amaba, y les dijo: han quitado a mi Señor, ya no está en la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y los otros discípulos salieron y fueron también hacia la tumba. Los dos fueron corriendo. Moment of silence. Let us enter this story. Who is running? Where are they going? Vamos a meternos en esta historia. ¿Dónde van? ¿Qué están pensando cuando van corriendo temprano por la mañana? ¿Qué están sintiendo? Sentid, preguntaos, ¿qué es lo que les hace seguir hacia adelante? ¿Qué preguntas te surgen? Esto es un tema de correr y afrontar el futuro. ¿Qué buscas dentro de esa media luz de tu propio amanecer? Si lo deseas, comparte una palabra, una imagen, un sentimiento que te haya venido a la mente. Quizás sea una pregunta, quizás sea un atisbo de resurrección que se agita silenciosamente en tu propio corazón. Lo puedes
con la persona que esté más cerca de ti, si lo deseas.
Thank you everyone for the sharing. Gracias por vuestro compartir. Quizá volveremos alguna vez más. Gracias por compartir. Sabemos que la presencia de lo divino está con nosotros, la divinidad. Presentamos a Dios nuestras oraciones por nuestro mundo, por la Iglesia llamada a ser testigo, por nuestras comunidades y nuestras familias, por todos los sueños que ellos también viven con nosotros y por la gracia de seguir manteniendo la luz y corriendo hacia la luz. Vamos a terminar esta oración de la mañana con un texto que dice: por la gloria de Dios. Nos hemos reunido por la gloria de Dios y en la gloria de Dios nos reunimos. Aleluya y para siempre. Y se repite varias veces. Jesús, di amén. Gracias. Uy, ¿se me ha oído? No. A ver. Buenos días, hermanas, todas presentes aquí en el auditorio o las que estáis online. Alguien, si quiere venir cerca, porque no tengo a nadie a mi lado. Para mí es un privilegio hablaros hoy. Y estoy muy agradecida a Verónica y al equipo organizador por la invitación que me habéis hecho. Os voy a hablar sobre mi experiencia de la vida religiosa y mi experiencia de vida consagrada, sobre todo estos últimos 10 años. Hoy vamos a continuar con la peregrinación que comenzamos ayer. Y estoy segura de que la conservaréis en el corazón, como están también en mi corazón ciertas palabras y frases que nos tocaron ayer, de las palabras que dijo el padre Arturo, o la hermana Verónica, o la hermana Carmen. Escuchad las resonancias. Yo no sabía lo que iban a decir y ellos tampoco saben lo que voy a decir yo hoy. Así que vamos a escuchar, les invito a que escuchen lo que les resuena de ayer y de hoy o de lo que ya traían en su corazón. El ritmo del día de hoy va a ser el siguiente. Ya hemos tenido la oración. Ahora voy a decir unas cuantas palabras de presentación y luego ya saben que vamos a tener trabajo en grupos. Tienen una lista de grupos para trabajar después del descanso.
y después tendremos una presentación y tal vez un tiempo de reflexión personal. Gracias. Y el grupo de trabajo, después del descanso, irá seguido del almuerzo y después tendremos una sesión plenaria en la tarde con algunos comentarios de cierre. Vamos a mantener una conversación siguiendo la metodología de la conversación en el espíritu. Este es el método que se utilizó en el sínodo. Y para mí fue un gran privilegio ser una de las 5 mujeres religiosas que asistieron oficialmente al sínodo. Y debo decirles que cambió mi vida de una forma extraordinaria, porque aprendí en este sínodo a escuchar a las diferencias y a mantenerme en la diferencia, a alimentarme de la diferencia, a apoyar la diferencia para escuchar la palabra de Dios moviéndose entre estas diferencias. Y espero que puedan tener esa experiencia hoy, todas ustedes. Cuando nos encontremos, seremos mujeres reflexionando juntas en un entorno internacional muy parecido al que he tenido yo cuando trabajaba en la Unión Internacional de Superioras. La metodología de la conversación en el espíritu nos llama a escuchar profundamente las unas a las otras, a compartir nuestras experiencias y nuestras reflexiones y a hacerlo en un espíritu orante y de discernimiento. Este es el tipo de ritmo que quiero que introduzcamos hoy. Y voy a darles unas preguntas antes de empezar con la presentación. Así que si quieren pueden sacarle una foto con sus teléfonos móviles, con sus celulares, o si no pueden anotar la pregunta, porque es solo una pregunta. ¿Qué ideas o reflexiones creo que es importante recordar ahora que nos encontramos en el umbral de nuevos comienzos? ¿Qué visiones o ideas creo que es importante recordar en este momento en el que nos encontramos en el umbral de nuevos comienzos? El método del sínodo es el siguiente. Cuando se reúnan en los grupos, en primer lugar, pidan a alguien del grupo que actúe de facilitadora y pidan a otra persona que lleve un control del tiempo. Porque es curioso, pero el controlar el tiempo y llevar la disciplina no es muy popular, pero es muy importante en el proceso. Así que en la primera ronda del trabajo en grupo, cada persona va a compartir la respuesta suya personal a esta pregunta que les he pedido que anoten, que son qué ideas o qué visiones creo que es importante que recordemos. Esta es la primera fase. Ustedes comparten con las demás hermanas en silencio, nadie participa, no es un diálogo, sino que cada hermana expresa una tras otra su respuesta a esta pregunta, seguido de un momento de silencio entre intervención y intervención. Después hay una segunda fase en la que les voy a pedir que hagan otra ronda en el grupo y que compartan algo que les haya llamado la atención o les haya impresionado o tocado de lo que las hermanas han compartido en la primera fase. ¿Qué es lo que he escuchado en esa primera fase, en el compartir, que me ha llamado a la reflexión o me ha emocionado, me ha movido? Y en la fase 3 les invito a que tengan un diálogo abierto sobre los 2 o 3 puntos que querrían presentar en la sesión plenaria esta tarde como resumen de su trabajo en grupo. Como ven, es un ritmo muy estructurado, pero creo que nos va a ayudar a profundizar. Espero que esté claro.
Y sin más dilación voy a comenzar con mi presentación. Y para ello me voy a inspirar, esta presentación de hoy está inspirada en un tema que desarrolló la Conferencia de Religiosos y Religiosas de América Latina, la CLAR, en el periodo de 2022 a 2025. El tema elegido fue Mujeres del Alba, la osada esperanza al despuntar la aurora. Y se invitó a los y las religiosas a repensar el significado y el propósito de la vida consagrada hoy. He adaptado el título de este documento para esta ocasión y este sería mi título: Mujeres del Alba en el umbral de nuevos comienzos. Lo he hecho así porque creo que también es lo que vivieron las mujeres en el periodo posterior a la resurrección y también es actual hoy para la vida consagrada y para todas nosotras en este momento histórico de fusión de nuestras dos congregaciones. Así que les invito a que escuchemos a este pasaje de Marcos 16, de verso 2 y siguientes. Primero lo vamos a escuchar en inglés, luego en español y después vamos a tener un tiempo de contemplación del icono de la CLAR. Sabbath was over. Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, bought spices so that they may go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, "Who will roll the stone away from the entrance to the tomb?" But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe, sitting on the right side, and they were alarmed. "Don't be afraid," he said. "You are looking for Jesus, the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you." Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos
y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie, porque tenían miedo. The beautiful icon from Clark Este icono tan hermoso de la CLAR nos muestra el contexto de la vida consagrada actual en Latinoamérica y en otros lugares del mundo. En él se ven 3 mujeres vestidas con chales de diferentes colores que representan el oficio tradicional de tejer, que es frecuente en América Latina, pero también en todos los demás continentes. Tejer es un símbolo poderoso de cómo las mujeres construyen relaciones, crean redes y crean lazos de solidaridad las unas con las otras, también con otras personas dentro de la Iglesia, con personas de otras religiones y con personas no creyentes. Las 3 mujeres del relato del Evangelio salen juntas al amanecer y se dirigen a la tumba. Las 3 mujeres del icono también se dirigen hacia su realidad contextual. Las 3 mujeres del icono van caminando y vemos también unas cruces en el lado izquierdo que representan la muerte y la destrucción. La variedad de colores del cielo muestran el comienzo del movimiento que se produce al amanecer y que muestra la transición de la oscuridad a la luz. También vemos diversos aspectos del contexto de América Latina, en el que, según la artista, todavía no amanece para muchos de nuestros pueblos. Existe el desplazamiento de poblaciones, movimientos migratorios, una pobreza que deja sin techo y sin trabajo a tantas familias, explotación de la tierra, deforestación, incendios, fracking, contaminación del suelo y del agua, violencia que hiere y mata especialmente a mujeres y niños, el tráfico de personas, de drogas y de armas, sombras de la noche y de la muerte que siguen al acecho. Este contexto se repite en todo el mundo. Cada uno de nuestros lugares tiene su propia variación de estos y de otros problemas. Recientemente, en una reunión con grupos sinodales de todos los continentes, el Papa León comenzó su intervención diciendo: la primera palabra que quiero decirles a todos ustedes es misión. Sean misioneros y misioneras. Este es nuestro enfoque principal, ser misioneros y misioneras y dar testimonio del Evangelio y de la persona de Jesús hasta los confines de la tierra, con nuestra predicación, nuestra enseñanza y nuestra vida. Este icono nos invita a preguntarnos quiénes somos como mujeres del alba en misión. ¿Cuál es el contexto al que nos aventuramos? ¿Qué observamos mientras vamos atravesando la oscuridad de nuestros lugares habituales, de nuestro mundo? ¿Cuáles son las tumbas que necesitamos ver y encontrar? ¿Qué piedras debemos retirar? ¿Dónde está amaneciendo? ¿Dónde está surgiendo una nueva esperanza? El pasaje de las Escrituras destaca 3 movimientos: la oscuridad, el amanecer y la nueva esperanza. Y voy a profundizar en cada uno de ellos. En primer lugar, la oscuridad. En estas líneas de Marcos leemos
que el primer día de la semana, muy temprano, cuando amanecía, llegaron al sepulcro. Estas tres mujeres eran María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé. Durante la noche, seguramente deben haber comentado los eventos de los días anteriores. Al menos 2 de las mujeres habían estado presentes cuando Jesús fue crucificado. Alrededor del mediodía del día de la crucifixión, vivieron la experiencia de que se oscureciera todo hasta media tarde. Esta sensación de oscuridad seguramente se quedó en su interior durante toda la Pascua, a la vez que recordaban todo lo que había sucedido. Sin embargo, en mitad de la oscuridad, las mujeres se pusieron en camino. Esto es lo que hacen las mujeres, especialmente las religiosas. Se ponen en movimiento, se ponen en marcha en los momentos más difíciles y caminan hacia los lugares más exigentes. Recuerdo en los primeros días de solidaridad con Sudán del Sur, mientras las balas volaban por encima de la ciudad de Malakal, 2 hermanas del Sagrado Corazón iban a gatas para llevar pan a los miembros recién llegados de la Comunidad Intercongregacional de Solidaridad. Nuestro mundo actual está cubierto, lleno de oscuridad. El Papa Francisco nos recordaba regularmente el flagelo de la trata de personas, la difícil situación de las personas migrantes, la destrucción del medio ambiente, y levantaba su voz claramente contra la guerra y la violencia, diciendo que la guerra era un crimen contra la humanidad. El Papa León sigue haciendo declaraciones similares. En la exhortación apostólica del Exsic Te, el Papa León nos recuerda cómo Jesús se identificó con los más pequeños de la sociedad y cómo, con su amor derramado hasta el final, muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente. Así que mientras ustedes y yo contemplamos el amor de Cristo, se nos invita a estar más atentas al sufrimiento y las carencias de los demás, a sentirnos más fuertes en nuestros esfuerzos para participar en su obra de liberación como instrumentos de difusión de su amor. Ahora vamos a pasar al amanecer, el momento de las posibilidades. A medida que las mujeres se acercaban a la tumba, comienzan a recordar que hay una gran piedra en la entrada y empiezan a preguntarse: ¿quién moverá la piedra de la tumba? Se nos recuerda que la piedra era de tamaño muy grande. Para el Papa Francisco, esa piedra, esa gran roca, es el símbolo de lo que las mujeres llevaban en su corazón, el final de su esperanza. El Papa Francisco lamentaba que las piedras pesadas bloquearan la esperanza de la humanidad. Estas losas que bloquean la esperanza de la humanidad hoy en día son especialmente las losas de la guerra, de las crisis humanitarias, de las violaciones de los derechos humanos, el tráfico de personas, entre otras muchas rocas y piedras. Al igual que las mujeres de esa mañana de Pascua, nosotras debemos preguntarnos unas a otras: ¿quién moverá la piedra para nosotras? ¿Quién quitará la piedra? ¿Quién va a mover la piedra de la pobreza? Vivimos en un mundo muy desigual y derrochador. Un informe reciente de la ONU nos recuerda que el 19% de los alimentos producidos a nivel mundial en 2022 nunca llegó a consumirse.
y que cada persona desperdicia alrededor de 79 kilos de alimento por año. La mayor parte de los residuos proceden de los hogares y alrededor de 1.000 millones de comidas se desperdician diariamente, mientras que 783 millones de personas se enfrentan al hambre crónica y muchos países se enfrentan a una crisis alimentaria cada vez más profunda. Si queremos vivir en solidaridad unas con otros y asegurarnos de que todo el mundo tenga suficiente para comer, deberíamos reducir este desperdicio tan impactante. Si lo hiciéramos, se conservarían los recursos, pero tendríamos que cambiar nuestra manera de vivir. Si lo consiguiéramos, habría menos daño ambiental y mayor seguridad alimentaria y más tierra disponible para otros usos. ¿Cómo vamos a vivir la teología de lo suficiente? ¿Cómo vamos a evitar el desperdicio innecesario? ¿Cómo podemos compartir nuestros recursos para que otros y otras puedan vivir vidas decentes y dignas? ¿Quién retirará la piedra de la guerra? En su último domingo de Pascua, el Papa Francisco recordó los muchos lugares en los que hay guerra y conflicto, comenzando por la ciudad santa de Jerusalén. Habló con emoción sobre los niños y las niñas que sufren en tierras devastadas por la guerra y dijo: «Cuánto sufrimiento vemos en los ojos de estos niños. Los niños en esas tierras en guerra han olvidado cómo sonreír». Con esos ojos nos están preguntando por qué toda esta muerte, por qué toda esta destrucción. La guerra siempre es un absurdo, la guerra siempre es una derrota. Pidió que los gobiernos no cedan a la lógica de las armas y el rearme y les recordaba que la paz nunca se hace con armas, sino con manos extendidas y corazones abiertos. Desde su consagración, el Papa León ha hablado muchas veces sobre la inutilidad de la guerra y la violencia, diciendo que la guerra no resuelve los problemas, sino que por el contrario los amplía. Es la nota 10. Y produce heridas profundas en la historia de los pueblos que tardan generaciones en cicatrizar. Ninguna victoria armada puede compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños y el futuro robado. ¿Cómo vamos a mostrar solidaridad con quienes intentan sobrevivir en contextos violentos y devastados por la guerra? Sabemos que en 2003 fue el año más caluroso jamás registrado, con una temperatura global de 1,46 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales. Los niveles de dióxido de carbono nunca han sido tan altos. El aumento es una consecuencia directa de la actividad humana, principalmente por la quema de combustibles fósiles para el transporte y la generación de electricidad, así como la fabricación de cemento, la deforestación y la agricultura. También estamos siendo testigos de una pérdida acelerada de biodiversidad. Muchas especies están al borde de la extinción y es probable que desaparezcan en los próximos 20 años. El mismo número que se perdió durante todo el siglo pasado. Alrededor de 14 millones de toneladas de plásticos llegan a los océanos, dañando los hábitats de la fauna silvestre y animales que viven allí. Y finalmente, ahora sabemos que cada hora se talan bosques de tamaño de 300 campos de fútbol. Y para el 2030 el planeta podría tener solo el 10% de sus bosques si no se pone fin a esta situación.
En la encíclica Laudato Si se nos recuerda que nuestra casa común es como una hermana con la que compartimos nuestra vida y una madre hermosa que nos abre los brazos para abrazarnos. Sin embargo, esta hermana ahora nos grita por el daño que le hemos hecho, por nuestro uso irresponsable y abuso de los bienes que Dios le ha dado. La culpa es nuestra. La violencia presente en nuestros corazones heridos por el pecado se refleja también en los síntomas de enfermedad evidentes en la tierra, en el agua, en el aire y en todas formas de vida. Por eso la tierra misma, agobiada y devastada, se encuentra entre los más abandonados y maltratados de nuestros pobres, y ella gime con dolores de parto. En la reciente conferencia celebrada con motivo del 10º aniversario del Laudato Si, el Papa León señaló que la expresión cuidar nuestra casa común se ha convertido en una frase utilizada por todos los pueblos y continentes. Pero los retos, decía él, que no son solo políticos y sociales, sino también espirituales, requieren una conversión del corazón, porque el corazón es donde se lleva a cabo la búsqueda más profunda, donde el corazón puede tener una verdadera conversión ecológica. Solo una transformación requiere que pasemos a tener una conversión ecológica. Y nos dijo que una transformación requiere que pasemos de recopilar datos a cuidar. Del discurso medioambiental a estilos de vida inspirados en la fe y el amor de Dios. El Santo Padre recordó a las participantes que la preocupación ecológica, la justicia para los pobres y el compromiso social y la paz interior son inseparables. Y dijo, Dios nos preguntará si hemos cultivado y cuidado el mundo que Él creó y si hemos cuidado de nuestros hermanos y hermanas. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Quién apartará la piedra del odio y la exclusión? Durante estos últimos años, lamentablemente y en diferentes partes del mundo, hemos escuchado voces que expresan de manera populista y violenta. El lenguaje es a menudo xenófobo, lleno de odio y racista, contra cualquiera que sea diferente, ya sea que se refiera a migrantes o refugiados o a miembros de los pueblos rohingya o romaní, o a miembros de otras tradiciones religiosas o grupos étnicos o tribales. Durante estos últimos años hemos escuchado los gritos de los niños separados de sus padres en muchas zonas fronterizas. Hemos visto cómo se construían muros y vallas. Hemos visto cómo se bloqueaban y rechazaban los barcos en los puertos y cómo se dejaba a los migrantes y refugiados a la deriva en el mar, mientras las naciones discutían o los transportaban a lugares remotos como la isla Christmas, Albania, Ruanda, El Salvador y Belice. En muchas ocasiones, en Sicilia y Lampedusa, he conocido a jóvenes que han soportado viajes horribles para llegar a la llamada tierra prometida de Europa. He visto en sus ojos la esperanza que llevaban consigo, no solo para ellos mismos, sino también para sus familias. Sin embargo, hay lugares en el mar Mediterráneo
donde los pescadores de Lampedusa no pescan, porque como me dijeron, hermana, esto es un cementerio. Que nunca olvidemos a todos aquellos que han perdido la vida buscando una vida mejor, cruzando desiertos, mares y paisajes peligrosos, a menudo víctimas de la trata y la explotación durante el trayecto. Pienso en Blessing, a quien un familiar engañó para que aceptara una oferta de trabajo en Italia. Ella fue una de las afortunadas que escapó de la prostitución y encontró refugio y seguridad en Casa Ruth con la hermana Rita, en Caserta, cerca de Nápoles. Ahora Blessing es la defensora de otras personas que han sido explotadas y abusadas. Pero hay esperanza, la nueva esperanza, nuevas posibilidades. Después de habernos enfrentado con la oscuridad y las piedras inamovibles de nuestro mundo, volvemos para reunirnos con las mujeres del amanecer. Para su sorpresa, cuando llegan a la tumba, la piedra ha sido removida y un joven vestido con una túnica blanca está sentado a la derecha con un mensaje para ellas. Pero entonces su primera reacción es de miedo. Se alarmaron. No os alarméis, les dice el joven. Estáis buscando a Jesús, el Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal como os dijo. A las mujeres se les dice que Jesús ha resucitado. Se les da la prueba de que ya no está en la tumba y se les dice que se vayan a Galilea, donde se encontrarán con Él, porque Él ha ido delante de ellas. Quizá nosotras, al igual que ellas, a menudo sentimos alarma, incluso miedo al enfrentarnos a nuevas realidades, cuando lo conocido y familiar está cambiado o ya no existe. Sin embargo, al igual que las mujeres del Evangelio, podemos estar seguras de que Jesús nos ha precedido en el camino y que lo encontraremos en el camino que tenemos por delante. Está claro que a partir de este momento, en la tumba vacía, nada es igual. Todo comienza de nuevo. Se ha cruzado un umbral. La proclamación y el testimonio comienzan con estas valientes mujeres. Preguntémonos, pues, ¿dónde está la Galilea de hoy que nos llama a seguir adelante? El Papa Francisco señaló que se abre un nuevo camino que pasa por el sepulcro vacío. Un camino que ninguno de nosotros, sino solo Dios, podría abrir. El camino de la vida en medio de la muerte. El camino de la paz en medio de la guerra. El camino de la reconciliación en medio del odio. El camino de la fraternidad o sororidad en medio de la hostilidad. Este es el camino que conduce a la vida, el camino de la paz, la reconciliación y la fraternidad. Jesús abre estos caminos porque solo Él quita el pecado del mundo
y nos perdona nuestros pecados. El Papa Francisco nos recordó que sin el perdón de Dios, esa piedra no puede ser removida. Sin el perdón de los pecados, no es posible superar las barreras del prejuicio, la recriminación mutua, la presunción de que siempre tenemos razón y los demás están equivocados. Solo Cristo resucitado, al concedernos el perdón de nuestros pecados, abre el camino hacia un mundo renovado. Pero primero tenemos que admitir nuestros pecados de indiferencia, de despilfarro y negligencia, de falta de conciencia, de prejuicios y exclusión y de rechazo al cambio. ¿Cuál será nuestra respuesta? Cada día, cada amanecer en todo el mundo, mujeres y hombres, religiosos y laicos, se ponen en camino para dar testimonio de la resurrección de Jesús y cruzar umbrales para hacerlo. Porque la persona que da testimonio es aquella que ha encontrado a Jesucristo, que lo conoce, o mejor aún, que se siente conocida por Él, reconocida, respetada, amada, perdonada. Y este encuentro la ha conmovido profundamente, la ha llenado de una nueva alegría, le ha dado un sentido nuevo a la vida. Y esto se refleja y se transmite a los demás. Cuando tenemos este tipo de encuentro con Jesús, podemos abrirnos a nuevas experiencias y emprender nuevos caminos. Y ahora que nos encontramos en el umbral de un nuevo comienzo como congregación, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Y a continuación ofrezco algunas sugerencias. 1. Debemos entrar en la tumba como testigos de la esperanza. A las puertas de cada tumba que encontramos, se nos llama a ser testigos de la vida, luz y esperanza. Allí podemos revivir tanto el asombro como el temor de las mujeres ante la tumba. Debemos tener valor para atravesar la noche oscura, sentir la llamada a ser audaces y entrar en las situaciones más radicales para encontrarnos con personas que se aferran a la esperanza que les han dado sus familiares, sus conocidos, sus vecinos, incluso extranjeros, a través del mensaje de sus respectivas religiones. Si queremos ser mujeres del amanecer, hombres del amanecer, debemos cruzar umbrales para que pueda renacer una nueva esperanza. Como las mujeres en el sepulcro, podemos entrar en lugares que parecen totalmente vacíos, pero donde el Espíritu se cierne esperando que se revele lo nuevo. Debemos emprender este viaje sin ceder nunca, sin cerrar nunca, siempre abiertas a la voz de Dios que habla, que abre, que nos guía y nos invita a ir hacia el horizonte. La tumba vacía es el espacio de las posibilidades. En este nuevo momento de la Iglesia, en nuestra congregación, se nos llama a crecer en el arte de escuchar, de mirar contemplativamente
y mirar contemplativamente la realidad, de discernir, de emprender nuevos caminos existenciales y geográficos para realizar una labor misionera en nuevos contextos. Cuando atravesamos la oscuridad del mundo actual, abrimos espacios que el Espíritu de Dios para que entre y transforme la realidad. Pero al igual que las 3 mujeres de esta historia de Pascua, no estamos llamadas a ir solas, sino a tender la mano a nuevas formas intergeneracionales, interculturales e intercongregacionales. Somos una vida consagrada en movimiento, caminando junto a nuestras hermanas y hermanos, fortaleciéndonos mutuamente mediante la participación y la comunión. En segundo lugar, debemos mostrar hospitalidad a las personas extranjeras. El Papa Francisco hablaba continuamente de la necesidad de ofrecer hospitalidad a las personas extranjeras y personas en necesidad. Cuando Paul reflexionaba sobre su experiencia cuando naufragó y desembarcó en Malta, escribía: «Nos mostraron una bondad inusual». Solo nos podemos imaginar qué tipo de amabilidad inusual fue aquella, porque implica que las personas de Malta fueron mucho más allá de lo que se esperaba de ellas. El Papa Francisco comentaba que Cristo quiere encontrarse con nosotros y nosotras precisamente en aquellas personas que están naufragando en la vida, sea literal o figuradamente. Reflexionaba que aquellas personas que muestran hospitalidad se hacen más ricas, no más pobres. Quien da, recibe a su vez. Hoy, el mismo mar en el que Paul y sus compañeros naufragaron es una vez más un lugar peligroso. Y de hecho hay muchos otros lugares peligrosos en nuestro mundo. Quienes viajan a menudo experimentan indiferencia, hostilidad y un rechazo absoluto. Pero el amor de Dios puede reflejarse a través de pequeños gestos bondadosos, gestos prácticos de hospitalidad hacia las personas extranjeras o extrañas entre nosotras. Este es el ministerio de las semillas de mostaza. En este momento de nuestra historia, también debemos mostrarnos hospitalidad unas a otras. Al reflexionar sobre el relato del Evangelio sobre Marta y María, el Papa Francisco señalaba que respondían de manera diferente a la presencia de Jesús. Ambas le dan la bienvenida. María se sienta a los pies de Jesús y escucha, mientras Marta se ocupa en prepararle la comida. El Papa Francisco señalaba que Marta corre el riesgo de olvidar lo importante, que es la presencia del huésped, que nos recuerda que un huésped no está ahí simplemente para ser servido, alimentado y cuidado en todos los sentidos. Lo más importante, lo que más necesita es que se le escuche, que se sienta bienvenido como una persona que tiene una historia, un corazón lleno de sentimientos y pensamientos a los que hay que escuchar para que pueda sentirse como si estuviera en familia. Para que realmente, repito, se sienta que está en familia. El Papa Francisco continúa repitiendo: escúchenlo, escúchenla, porque la raíz de la paz está en la capacidad de escuchar. Necesitamos escucharnos unas a otras si queremos hacer el camino de
ser invitados a pasar a ser familia. Debemos escucharnos, conocernos, encontrar la presencia de Dios las unas en las otras. Si practicamos este tipo de hospitalidad las unas con las otras, esto nos hará mejores seres humanos, mejores discípulas, un pueblo cristiano más unido y una congregación más unida. Debemos tejer redes de reciprocidad. Cuando volvemos la mirada al icono que representa a las mujeres del alba, esto nos permite desarrollar una mirada nueva y fructífera ante la presencia de las mujeres en la historia de la salvación. Las mujeres siempre han sido parte de la historia de la redención. Este icono nos desafía a tejer redes en la construcción de un nuevo espacio en la sociedad, en la Iglesia y en la vida consagrada para mujeres y hombres, laicos y religiosos, para que podamos madurar en una relación de reciprocidad con nuestros hermanos y hermanas, aquellas y aquellos que caminan con nosotras. Las capas coloridas que tejen las mujeres del alba nos recuerdan que estamos llamadas a construir asociaciones o partenariados creativos que puedan llamarnos a nosotras mismas y a los demás a la conversión. La belleza del bordado, con su variedad de hilos y colores, nos recuerda que todas necesitamos la gran variedad de dones que tenemos para crear lo nuevo. También debemos identificar dónde y qué hilos están desgastados o rotos, o qué hilos faltan en este tejido, qué hay que reparar, qué hay que incluir. Al igual que las mujeres que caminan al sepulcro, debemos ser valientes y persistentes, enfrentándonos a nuestros miedos y a nuestra vulnerabilidad, porque nuestro compromiso de seguir a Cristo nos llama a construir relaciones nuevas y fructíferas por el bien de la misión de Dios. Debemos participar en el proceso sinodal y no solo participar, sino también promoverlo. Este icono nos da una idea de un nuevo amanecer que llega a través del espíritu del resucitado. La presencia poderosa y transformadora del resucitado, que inicialmente sorprendió y aturdió a las mujeres del alba, toca hoy nuestras vidas, aportando una nueva energía y una invitación a recorrer el camino de la conversión radical en el camino sinodal. Estamos viviendo el movimiento del amanecer a través del Espíritu Santo, la Ruá divina que está susurrando en el corazón de la Iglesia, en el corazón de la congregación de Jesús. Debemos ser cómplices del Espíritu Santo, trabajar en cooperación, en colaboración, sintiendo y pensando juntas, generando compasión y empatía, comunicándonos ampliamente y tejiendo redes. ¿Podemos nosotras, las miembros de la Congregación de Jesús y todas las que forman parte de la familia de Mary Ward, mostrar con nuestro testimonio que es hora de caminar juntas, de mirar juntas, de escuchar juntas, de hacernos mutuamente visibles en sinodalidad? Es hora de avanzar para promover la participación real de todos y todas como pueblo de Dios dentro de la Iglesia y dentro de cada comunidad. Nadie es más que nadie y nadie
es menos que nadie. Esta es la única manera de construir comunión e inclusión para que no haya más personas invisibles o excluidas. Al hablar recientemente a los equipos sinodales, el Papa León dijo: la regla suprema en la Iglesia es el amor. Nadie está llamado a mandar, todos lo son a servir. Nadie debe imponer las propias ideas. Todos deben escucharse recíprocamente, sin excluir a nadie. Todos estamos llamados a participar. Ninguno posee la verdad toda entera. Todos la debemos buscar con humildad y juntos. Y finalmente, debemos esforzarnos por ser interculturales. Para que la vida religiosa responda a los enormes cambios culturales que se están produciendo tanto en nuestro mundo como en la vida consagrada, cada vez es más necesario prestar atención a las antropologías de las diversas culturas y a aprender el lenguaje de la cultura. En medio de nuestra creciente diversidad congregacional, no estamos llamadas a examinar las implicaciones radicales de lo que significa vivir como comunidad intercultural, una comunidad en la que se da el enriquecimiento mutuo y la transformación mutua. No estamos llamadas a descubrir la dignidad de la diferencia y a celebrarla. Nuestra unidad no debe de ser uniformidad, sino comprensión, respeto y espacio para la diferencia. Si podemos demostrarle al mundo que nosotras, que somos tan diversas culturalmente, podemos vivir y trabajar juntas, entonces podemos ser un signo profético de esperanza en el mundo de hoy. Cuando estuve en Sudán del Sur, las estudiantes de magisterio, de enfermería y las parteras preguntaban continuamente a las miembros de la comunidad que venían de diferentes partes del mundo y de diferentes congregaciones, nos preguntaban una y otra vez: ¿cómo podéis vivir y trabajar juntas siendo de diferentes tribus? Este testimonio quizás era la lección más importante que estaban aprendiendo. Sin embargo, para llegar a ser interculturales es necesario que emprendamos un viaje de comprensión y desarrollo personal. Si queremos transformar nuestras propias capacidades, pero también las de las demás. Necesitamos identificar los valores y actitudes del Evangelio que se necesitan en este mundo multicultural de hoy, entre los que se encuentran la empatía, la apertura a la otra persona, el intercambio y el enriquecimiento mutuos, el respeto por la otra persona, la comprensión y la celebración de la diferencia, el desarrollo de una conexión profunda, aprendiendo a comunicar a través de las culturas. Mis queridas amigas, el hecho de que hablemos el mismo idioma no significa que nos entendamos. ¿Podemos pasar de ser etnocéntricas y llegar a ser etnorelativas? Solo entonces podremos desafiar a otras personas a que se comprometan a vivir de manera similar, defendiendo una nueva forma de liderazgo en nuestra cultura. En conclusión, en este momento en el que estamos en el umbral de nuevos comienzos, estamos llamadas a recuperar,
la dimensión profética de la vida religiosa, que exige una conversión continua. Si caminamos juntas como pueblo de Dios, llegará este nuevo amanecer. Un amanecer de diálogo, colaboración mutua y conocimiento recíproco. Juntas podemos vencer la oscuridad y quitar las piedras que oprimen a los pueblos y construir una nueva sororidad, una nueva fraternidad en solidaridad y en sinodalidad. Cada vez más nos estamos dando cuenta de que solo podemos construir futuro caminando juntas, compartiendo las luces del Espíritu Santo a medida que avanzamos hacia la frontera del mañana. Siguiendo a las mujeres del alba, podemos encontrar caminos de nuevas posibilidades. Estamos llamadas a reencuadrar nuestra vida religiosa en un mundo que clama por la vida y una vida en abundancia. Jesús te dice, Jesús, di amén. And now let us take Y ahora nos vamos a tomar 5 minutos de silencio, de tiempo personal, para darnos cuenta de qué es lo que nos ha llamado la atención, qué es lo que queremos recordar o qué llamado han descubierto que quieren compartir después en el grupo.
And now just to Y ahora solamente me gustaría recordarles que en el descanso aprovechen para comprobar en qué grupo están. Creo que hay 5 grupos que se reúnen acá, 9 grupos que se reúnen bajando las escaleras y otros grupos en otra sala. Comprueben por favor en qué grupo están y acudan al grupo a las 11:30. Y les recuerdo que lo primero que tienen que hacer en el grupo es elegir una facilitadora y otra persona que controle el tiempo. Y de nuevo quiero subrayar que mantener el ritmo de 3 minutos en cada paso es muy importante, porque así vamos a resumir y vamos a decir realmente solo lo que queremos que merece la pena compartir con el grupo. Entonces, en el primer paso, recuerden, en 3 minutos todas, cada una comparte lo que le ha llamado la atención. En la segunda ronda decimos lo que nos ha impresionado o impactado de lo que hemos oído en la ronda 1. Y en la tercera ronda vamos a hacer un diálogo abierto en el que van a anotar 3 puntos que quieran compartir en la sesión de esta tarde que tendremos aquí en esta sala, en el plenario. Espero que mis instrucciones sean lo suficientemente claras y disfruten del descanso. Muchas gracias por su atención. what? Can you wait just for a moment? I think there's Creo que hay unos avisos antes de que se vayan. you want to come up here? Ah, no. Ah, sí. A las 12:30, por favor, nos encontramos aquí para dar un poco el horario de mañana. O de la última noche, mejor dicho. Porque anoche no hicimos una de las actividades, como saben. Así que traigan su símbolo, por favor. Muchas gracias. 12:30 con el símbolo. I thought Fatima was going to put it into the system.